El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anuncia que presentará una demanda contra los Países Bajos ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Anteriormente, Ankara entregó una nota de protesta a esta nación por el veto contra sus ministros y señaló que estudia imponer sanciones. Además, el gobierno turco advierte que debe revisar una parte de su acuerdo con la Unión Europea sobre los refugiados. Estamos en estos momentos con Betsabe Subaya para que nos explique un poquitito cuál fue toda la situación en el marco de esta escalada que se dio en forma diplomática de los Países Bajos y de Turquía, Betsabe. Claro, pues vaya problema en el que se han metido en este fin de semana, porque bueno, hay que recordar qué fue lo que sucedió. Resulta que ese fin de semana el canciller trató de aterrizar en territorio de los Países Bajos y se le impidió. Pero sumado a ello, la ministra de la Familia ya había ingresado al país y las autoridades le dijeron que tendría que abandonarlo. Entonces esas dos situaciones han motivado todo este tipo de situaciones de protestas y también de declaraciones del presidente Erdogan. En primer lugar, acaba de llegarnos información que el presidente Erdogan dice que dos de sus ministros ya van a interponer demanda contra Países Bajos ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Importante. Y también critica a Angela Merkel por estar de acuerdo con Países Bajos y apoyar la postura entre ambas naciones. Pero vamos a recapitular qué fue lo que sucedió. A ver. Tenemos declaraciones que hizo el presidente Erdogan de Turquía referente a la situación con Países Bajos. Les dijo que era una república bananera, que eran unos fascistas y que tenían todavía remanentes nazis, obviamente en la mentalidad de las autoridades de este país. Bueno, después de esto, inmediatamente vino la contrarréplica, es decir, no se quedaron callados en Países Bajos y dijeron que estos comentarios son fuera de lugar, que el tono fue directo pero no fuerte como lo que él decía. Y por otro lado, Alemania dijo que Turquía debe de entrar en razón, que debe de pensar antes de estar actuando y de decir este tipo de situaciones. Hay que recordar que se han visto diferentes manifestaciones justo en Países Bajos, en las embajadas, y bueno, a raíz de eso empieza toda esta situación. Marine Le Pen escribe en su cuenta de Twitter: ¿por qué deberíamos tolerar en nuestro suelo las propuestas que rechazan otras democracias? Ninguna campaña electoral turca en Francia. Y esto lo dice porque Turquía está tratando de hacer cambios en su Carta Magna. Entonces, a raíz de eso, bueno, se viene manifestando. Tenemos además otros países que también han vivido situaciones peculiares y también referentes a esto. No nada más Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Alemania, Australia y también Suiza. Entonces, bueno, todo este cúmulo de información lleva a que hoy en día los ojos estén puestos en las reacciones de Turquía y de su presidente. Betsabe, hay que tener en cuenta que cualquier situación que se dé con Turquía y la Unión Europea puede llegar a tambalear el acuerdo que tienen entre ambos sobre la migración, el acuerdo sobre los refugiados. Esto vuelve a poner de escena una tensión así. Sí, porque además siempre alguien va a salir afectado. Y si hablamos de este tema, bueno, hay que recordar que Turquía dijo que va a reevaluar la cuestión de tránsito terrestre que figura en el acuerdo de migrantes del 18 de marzo del 2016, que declaró esto el ministro turco de Asuntos Europeos. Vamos a recordar un poco qué hablaba este tratado, cuándo se firma y cuánto tiempo tiene. Pero antes vamos a ver qué fue lo que dijo el canciller. Dice él ante medios de comunicación como Reuters: Turquía advierte que todos sus acuerdos con la Unión Europea están en peligro si no se suaviza la situación. Es decir, está tambaleante. Otro de los puntos que decía: supriman los visados en octubre o abandonaremos el pacto migratorio, que es lo que tú me decías. Justo en este pacto que se firma hace un año había puntos importantes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles se cumplen y cuáles no se cumplen? Devolver a los irregulares, es decir, los que llegaban a Grecia tendrían que ser regresados así a Turquía. Sustituir uno por uno, suspender el régimen de visados a turcos, que es lo mismo que decía el canciller de Asuntos del Exterior, y dar a Turquía 3.000 millones de euros. Esta cifra es importante decirla porque así el gobierno turco estaría conforme con este pacto que se hizo con la Unión Europea. Sin embargo, de esos 3.000 millones de euros solamente han dado 1.000 millones de euros a la fecha. Entonces, ya entrando con temas económicos, desde ahí surgen también estas reclamos. Hoy en día, un acuerdo se ha convertido, realmente lo que estamos viendo, en un terrible desacuerdo. Gracias, Betsabe, por todo este repaso que también ya lleva casi un año, como los venías mencionando, en el que sigue insistiendo también Turquía de que le quiten el visado de los turcos para entrar a la Unión Europea. Te invito a que veamos este asunto sobre la opinión del doctor en Relaciones Internacionales, Sergio Castaño Riaño. Él opina que las críticas contra Ankara se deben, entre otros motivos, a la presión que ejercen sobre los gobiernos europeos los partidos derechistas y su carácter islamófobo.
Es que los partidos de extrema derecha están presionando a los actuales gobiernos y el carácter islamófobo de todos estos partidos hace que los partidos que actualmente están gobernando en los diferentes países sean muy prudentes a la hora de autorizar cualquier tipo de manifestación de personas de mayoría musulmana o de países como en este caso Turquía, con un gobierno islámico al frente. En cuanto a qué capacidad pueden tener o qué derecho los políticos turcos para realizar campañas en Europa, la propia Constitución turca limita esta posibilidad de hacer mítines políticos fuera de su país, aunque estas intervenciones se han vendido como una aproximación a la comunidad turca. Para el gobierno turco, el actual presidente Erdogan, el sí en el referéndum es muy importante y hay que tener en cuenta que son 3 millones de votantes los que están viviendo fuera de las fronteras turcas y por ello tienen esta necesidad de acudir a los diferentes países, sobre todo Holanda, Francia, Bélgica, Alemania, donde hay una comunidad turca muy importante.